Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal están? Fíjese que hoy no sé si hay algunos compañeros que no están llegando a clases o que no están poniendo atención. Hoy mismo me volví a preguntar a un compañero, perdón, otra vez dejé un café, permíteme un momentito. Ujú. Compañero, buenas noches. Fíjense que hoy un compañero nuevamente me volví a preguntar lo del trabajo y cuáles son las indicaciones. Entonces, no sé si quienes son los coordinadores del grupo, voy a pedirles que en la próxima clase ya me pasen el listado. Ayer hablaba con el señor decano que pudiéramos tener una actividad en la que estuvieran, pues él participando con los compañeros que están eh, como los representantes estudiantiles y los representantes también de los profesionales y catedráticos. Pero me vuelven a preguntar y me preocupa porque me vuelven a preguntar lo mismo. eh, Ahorita le voy a manifestar qué me dijo este compañerito. Entonces, y me ponen a veces un poco preocupado porque yo les digo, y a veces estoy en horas en las que también estoy resolviendo problemas de la fiscalía o problemas de personas que también no saben o no nos están enviando bien la información. Y como tengo una oficina, primero como su jefa y una oficina a mi cargo, entonces a veces de verdad me pongo un poco estresada y no es que no les quiera contestar, pero me dicen cuál es el otro. Se recuerdan que les dije que está la parte del proceso que prácticamente van a reproducir toda, y como los compañeros que van a interactuar con ustedes pueden sacarle fotocopia o escanear el DPI de ellos en una certificación, por ejemplo, del DPI de los compañeros, podemos de la, del DPI en la parte de atrás hacer las anotaciones. La idea es que sepan trabajar todo esto, pero también les expliqué que había una parte teórica en la que me tienen que hacer una investigación con pie de página, citando a los actores, que es una sentencia proveniente del extranjero, o la ejecución de una sentencia proveniente del extranjero, pero también que es una sentencia de un órgano internacional. Hablemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, eh, la Corte africana y de derechos triviales, o la Corte de la Haya, la Corte Penal Internacional. Entonces, para hacer esta referencia, que el trabajo, a veces me preocupa porque están incluso los compañeros en la clase, pero se sientan hasta atrás, están platicando y divagan. El ser humano, yo entiendo que después de todo el tiempo que hemos estado, y me pasa a mí incluso a veces con el doctorado, porque en mi caso a veces voy a clases presenciales del doctorado que está ahorita en turno, pero me pasa de que cuando uno ha estado mucho tiempo a través de Zoom, uno se desconecta. Y es normal porque después de 50 minutos la bibliografía médica habla de que si uno no se mueve, no llega la misma cantidad de sangre al cerebro, o tenemos una deficiencia de vitamina B, que es lo que genera la memoria. Entonces, por favor, espero que el compañerito esté oyendo, que preste atención o que quien esté de coordinador le pueda dar esta información.
porque me da pena, no es que no les quiera dar información, y si ustedes recuerdan, esto lo hemos hablado ya varias veces, entonces volvemos sobre algo que ya lo teníamos, o si no se recuerdan, me avisan, porque de verdad sí me preocupa que no lo estemos verificando. Sí, Tania. Buenas noches, licenciada. Perdone, tal vez como sugerencia, ¿por qué no nos sube mejor las instrucciones al Classroom? Y así nosotros ya tenemos en claro lo que usted necesita que hagamos y ya los compañeros pues ya no estarían haciendo la misma pregunta de fecha de entrega, que qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque sí, usted ya lo ha dicho en varias ocasiones. Mire, yo lo puedo hacer. Yo lo que siento es que si no llegan a clases, a veces yo sé que, y mire, yo tengo, espéreme, solo voy a ver si ya les estoy presentando. No está la presentación, ¿verdad? Espéreme. No, Ligda. Permítame, es que está mi compu con eso de que a mí me gusta que sea touch. Les cuento, incluso me pasa en el trabajo que a veces se ríen porque mis computadoras me gusta touch, que a veces estoy en alguna otra computadora y lo que hago es que eh, me se ríen porque entonces cuando ya les presto mi computadora se empiezan a reír porque entonces entienden que el problema conmigo es que mi computadora es touch, entonces eh, yo tengo o tiendo a estar trabajando así. Espérenme, ahorita me vuelvo a ingresar con ustedes para darle la ventana. Alguien también me dijo, mire, no me mandó la de. Y compañero, yo tengo ya todas las clases preparadas desde hace buen tiempo para acá. Pero ¿qué es lo que pasa? De que sé que hay muchos de ustedes que son muy dedicados y leen y piensan y si no ven, pero hay otros lastimosamente. em, no sé si ahorita ven la presentación porque yo no me la veo. Se ve una fotografía suya. No, licenciada, no Bueno, se ve. permítame entonces. Tu perfil se ve, Ligda. No, perdón. Esa es una de mis mejores amigas que todo el mundo cree que es mi hermana. Pero si la quiero como mi hermana, Listo, ahora sí se ve. ahora sí. Ahora sí, Ligda. Bueno, entonces estábamos hablando de la nacionalidad, de este concepto de que siempre hablamos entre el nacional, el que nació dentro del territorio, y aquellas personas que no han nacido dentro de un territorio eh, como el nuestro. Hasta la clase anterior donde veníamos hablando precisamente, por favor, me pueden verificar que las presentaciones que le hemos dado han sido las que hemos recibido en clase. ¿Por qué? Porque yo preparo las clases, pero también a veces se me hace muy injusto que hay compañeros que tienen muy buena retentiva y otros que no. Y entonces a veces conozco a muchos que van a las clases y son los que a veces no les va bien porque conocen, saben y me contestan a veces hasta en clase, pero en el momento los nervios los traicionan. Entonces hablábamos en la clase anterior, se recuerda de que había ese concepto de nacionalidad es muy reciente a comparación de el jus sanguíneo, el jus gentium, el jus civilis, cómo había una diferenciación entre los pater de familia y los que eran dentro de eh, cuáles eran los derechos que ellos podían ejercer cuando eran parte del jus civile y tenían todos esos derechos que les correspondían, y cuando el jus gentium le tenía ciertas limitaciones, pero también como indicaba un muy buen jurista, Carl Smith, que fue la primera persona bueno, la segunda persona, porque el primer concepto del derecho penal del enemigo o de esa diferenciación de separar,
Todos creen que es John Ter Jacobs, pero la primera vez que se da en, en este libro tan importante para la filosofía del derecho. Adelante. En la filosofía del derecho de el pacto social de Juan Jacobo Rousseau, donde ya se hace una diferenciación de cómo nosotros como ciudadanos cedemos cierta parte de nuestros derechos y recibimos ese reconocimiento del Estado, y por otra parte, el Estado nos acoge, y no es que estamos menoscabando nuestros derechos, pero que si había una persona que no se motivaba por este derecho, esta protección que daba el Estado, como ese ser superior que lo había dicho Sócrates en su momento, eh, y posteriormente Aristóteles, entonces debía de ser apartado. Ahí es donde ya se hace una diferenciación entre el que es el amigo y el enemigo. En su momento, Carl Smith, que fue uno de los que interactuó dentro de el Partido Nacionalista Alemán, los nazis, y que posteriormente fuese perseguido, hace un documento eh, de lo político y hace una diferenciación entre el amigo y el enemigo. Entonces, también cuando estamos hablando en la clase anterior se hablaba de que aun y cuando esos estados que habían conquistado Roma, o esos países que habían conquistado Roma, provincias o como les quisieran llamar en este momento, había una diferenciación para los que habían aceptado ese poderío europeo y para que los que lo habían dejado fuera, ese poderío romano. Entonces vamos a ver que sí hay una colectividad entre los que se consideran amigos y los que no se consideran amigos. Habíamos hablado cómo Pérez Verdía da esa concepción de la concepción política de la nacionalidad y la ha definido como esa parte sociológica que es el sello especial por la raza, el lenguaje, el suelo, el clima, las tendencias naturales, van a permitir a las sociedades que actúen de forma distinta. ¿Y por qué le podemos decir eso? Por ejemplo, en Latinoamérica, donde tenemos pueblos originarios, todos somos guatemaltecos, pero al ser todos guatemaltecos podemos decir que las 29 razas o etnias que tenemos eh, se consideran iguales. Sociológicamente podemos decir, bueno, muchas dependen de los mayas, pero ellos se consideran iguales. El MAM, los garífona, los quiché. Les pregunto porque cuando hablamos de esa forma de ver o forma de entenderse, va también a depender de ese sello de raza, lenguaje, y cómo es que hay una diferenciación o cómo esa diferenciación, si nuestra población, hay una gran cantidad de personas que tienen la raza o son de pueblos originarios, ¿por qué nunca ha llegado al poder político alguien de estos pueblos originarios? Y esas son las preguntas muchas veces que en la nacionalidad, en el lenguaje es el mismo, el español para algunos, que su lengua natal o su lengua natural, porque podríamos decir que el español o el castellano como segunda lengua no es su lengua original. ¿Qué creen ustedes? ¿Es la misma lengua original para los garífonas que para los que hablamos el castellano?
No. Definitivamente no, Ligda, porque no es su idioma materno. Y esta es algo muy importante, porque todo eso hace que haya diferenciación entre los diferentes estados y entre los extranjeros y más entre países como nosotros, donde somos plurilingües, multiétnicos, multilingües. Esa pluralidad nos hace distintos. Eduardo Trigueros hace alusión a ese concepto sociológico de la nacionalidad e indica que es el vínculo natural que por efecto de la vida en común y de la conciencia social idéntica hace al individuo miembros de un grupo que forma en la nación. Entonces, todos somos guatemaltecos, pero no todos tenemos esa misma conceptualización de nación. Y cuando se acuerda que yo se les hablo del jus sanguíneo, el jus solio y el jus octantis. Como regla sobre la nacionalidad, el Instituto de Derecho Internacional, en su sesión de Canspri del 24 de agosto de 1895, se adaptaron ciertos principios jurídicos en materia de nacionalidad. En principio, nadie debe de carecer de una nacionalidad, ese vínculo que usted lo va a unir con el lugar donde usted nació. En segundo, nadie puede tener simultáneamente dos nacionalidades. En tercero, cada uno debe tener derecho de cambiar de nacionalidad, de optar. Y la renuncia pura y simple no basta para que se pueda perder la nacionalidad. El quinto principio, la nacionalidad de origen no debe transmitirse indefinidamente de generación en generación. Si tuviéramos que analizar estos principios de que la nacionalidad no debe de perderse y todos deben de tener nacionalidad, quiere decir que no podría o no debería. Estamos hablando que de 1895 a 2024 hay más de 130 años desde esa declaración. Pero entonces, ¿qué pasa si se dijo que no deben de tener, que no deben de carecer de una nacionalidad y en la realidad pasa? ¿Qué está fallando? Licenciada, se me hace un poquito complejo esto que usted explica, pero Ajá. lo que estoy viendo o lo que he entendido, que ha sido muy poco de su curso en realidad, es que básicamente, o sea, el derecho internacional privado finalmente es un conjunto, yo lo entiendo como que de acuerdos, ¿verdad? Entonces, en tal sentido, no puede haber prácticamente queda a disposición de cada país definir todo lo relativo en cuanto al derecho privado, a diferencia del público, ¿verdad? Que tiene que tiene convenios de buena fe, ¿verdad? Que en algún momento algunos pueden llegar a tener preeminencia. Eh, que no es que sean superiores a la ley, sino que cobran valor constitucional. Entonces, lo entiendo un poco más porque es más fácil de comprender su aplicación en el ámbito nacional. Entonces, con este tema de la nacionalidad, lo que yo veo es que esa falta de uniformidad es lo que lo hace complejo, porque Momento, ujú, mire, momento, la nacionalidad no es algo que se quiera o no se quiera dar, es un derecho humano. Le voy a mandar un documento que me gustaría que lo leyeran y lo pudiéramos, pero que lo lean, porque es el rol de Arnulf en esta precisamente en la nacionalidad y los apátridas.
El derecho internacional privado sí va a regir ciertos elementos del ámbito de las personas, pero tienen cierta obligatoriedad. ¿Por qué? Porque la nacionalidad, ese vínculo, la ciudadanía, no es optativo si se lo quiere dar o no los estados. Hay situaciones que hacen compleja. eh, y me interesa porque usted me dice que no ha entendido el curso. Compañerita, ¿usted siempre está, sí ha estado en las clases eh, o no? Sí, Porque, sí, bien, sí he estado, a veces adelante, a veces atrás, donde encuentre el lugar, a veces afuera. pero casi siempre tenemos espacio, porque es que el problema, yo por eso en cada clase les pregunto, ¿entendieron, que no entendieron? Porque mi obligación es explicarles y por eso les hago hasta las presentaciones y trato de hacerle, explicarle A, B, C, D, cómo se dan. ¿Por qué? Porque la nacionalidad es ese vínculo que usted tiene con el lugar donde usted nace. Entonces, la nacionalidad es un derecho humano, está aceptado, pero, pero ahí está, siempre les he dicho, y ninguna norma es absoluta. Van a tener algunos elementos más complejos que lo hace variar, que los hace que puedan haber elementos subgéneros. Por ejemplo, no sé si usted estuvo la clase anterior, pero Sí, ¿y qué les expliqué de los apátridas? ¿Y por qué era el problema con las personas apátridas? ahorita no ay, Bueno, ahorita no me recuerdo. les explicaba que acá como en Guatemala hay un proceso en los procesos especiales de jurisdicción voluntaria en la que hay personas que no pueden demostrar cuándo nacieron, en dónde nacieron, y para poder inscribir este elemento deben de tener testigo. Con los apátridas pasa algo muy similar, porque no pueden demostrar en qué país, fecha y lugar nacieron. Y peor, no tienen personas que vayan a demostrar que estuvieron en ese lugar. Por ejemplo, el caso especial, los famosos gitanos, las personas que andan de lugar en lugar porque no tienen cómo demostrar que estuvieron en un lugar determinado. Sus padres no tienen un arraigo en un lugar especial, entonces eso hace complejo y es por eso que aunque la nacionalidad es un derecho humano que está regido no solo por el derecho internacional público, pero también por una parte, por el derecho internacional privado, vamos a ver esas complejidades en la realidad, porque si ellos no pueden demostrar que estuvieron en, por ejemplo, en España, en Francia, en cualquiera de los estados y que nacieron en ese momento, ¿cómo van a invocar que se les reconozca esa nacionalidad? ¿Cómo creen ustedes que podrían invocar? ¿Sí, Edwin? Licenciada, referente específicamente a los apátridas, me pongo a pensar lo que sucede actualmente en Nicaragua, que el presidente específicamente quitó nacionalidades porque pues va el régimen que está imperando actualmente allí y esas personas por algún tiempo específico no tienen una nacionalidad. Eso Pero ellos también. no eran apátridas. Ahí hay un elemento, Edwin, es que ahí quería hacerlo llegar. Y el abogado tiene que pensar, no se puede quedar solo con lo que yo le diga. Me parece excelente. Ellos no son apátridas porque ellos sí nacieron y sí tenían la nacionalidad, pero sí se puede perder la nacionalidad, que este es un acto político aberrante, eh, por, porque estas personas, por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión, por no estar a favor de un gobierno dictatorial que ha violentado derechos humanos de muchísimas personas,
porque ha ejecutado gente, han hecho ver asesinatos, y le digo porque yo viajo a Nicaragua cada cierto tiempo, asesinatos y ejecuciones, y existe un reino de terror que mejor usted se queda callada para no terminar preso y expatriado. Y los que vinieron acá en Guatemala no son los primeros eh, nicaragüenses que se les quitó la, la nacionalidad o la ciudadanía. Por ejemplo, la abogada, porque es de mi familia, Azalia Solís, que dio el acompañamiento a los estudiantes que estuvieron en las protestas, fue jueza militar en su momento en Nicaragua. Ella la andaban buscando para meterla a la cárcel. Creo que hoy por hoy está exilada en España, pero a ella, por ejemplo, a la hermana de ella salió a ver a sus familiares y cuando quiso regresar a Nicaragua le dijeron, momento, ella no puede regresar porque está vetada, ella ya no tiene la nacionalidad nicaragüense. Entonces sí, es una violencia porque le están desarraigando de su vínculo, de esa ciudadanía, de esa unión que tenían con esa nación. Entonces, lo que usted dice es muy cierto, pero los apátridas, el problema es que ellos no pueden demostrar que nacieron ahí. Y yo les diría todavía peor, porque si eran que andaban en, de país en país o de localidad en localidad, ¿cómo demostrar que estuvieron en una localidad si no acudieron a un hospital, no acudieron a un centro de salud? Si las parteras que posiblemente las apoyaron pudieron haber sido del mismo lugar, entonces no se les va a dar eh, la seguridad o ese valor jurídico. Y ahí es donde se dan todos estos problemas. Pero sí, están los apátridas y a los que les están haciendo perder la ciudadanía por situaciones políticas y que se les están quitando la ciudadanía, les están violentando la libertad de expresión, la libertad de tener información, de no estar de acuerdo. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo con el gobierno que esté en turno, pero es una libertad que nosotros podemos tener. Y claro que sí, fiscalizar el trabajo que hacen los gobiernos en turno para ver si realmente cumple con lo que establece la constitución de cada uno de los países y la finalidad, que en el caso de Guatemala, por ejemplo, el fin superior o el fin es el bien común. Pero sí me parece muy bien y lo vamos a ver en la ley de nacionalidad que está en estos elementos. Y la nacionalidad es ese vínculo que vamos a tener por nacimiento y es necesario que analicemos que el jus sanguineus es el sistema que se le atribuye, y eso lo atribuye desde el tiempo romano, a una persona desde su nacimiento, la nacionalidad de los padres, de la madre, deriva del parentesco consanguíneo. ¿Se recuerdan? A ver, no me acuerdo si es el 278 o estoy hablando de los alimentos porque no tengo aquí mi código civil, pero se nos hablaban que tenemos el parentesco consanguíneo hasta 4 grados de ley. Y sí les explicaron cómo ustedes suben a los 4 grados de ley. A ver si alguno se acuerda. Usted sube Sí, a la mamá. ajá, perdón. Así, sí, Nancy. Recuerdo que era ascendente y a las laterales, Ujú. o Pero para sea, llegar, primos, abuelos, tíos, pero hermanos. para llegar a ascendentes tiene que ir al tronco. Entonces, usted, por ejemplo, Nancy, va a su mamá a su mamá, y de ahí baja a los tíos. Por eso cuando la ley establece que no se pueden casar entre primos o entre ciertos grados de consanguinidad, es porque suben al tronco materno y bajan. No es que voy, mi primo es mi primo consanguíneo y son 4, no.
suben al tronco y bajan posteriormente. Y es 4 grados y 2 grados en los elementos, y los esposos no forman grado. Entonces, estos van a estar basados en el vínculo de sangre y imprime al individuo la cualidad de nacional de un estado. Lo que se critica es que, por ejemplo, si mi tatarabuelo fue alemán, de conformidad con estos grados de consanguinidad, ¿usted es alemán todavía? La ley la deben interpretar patojos, no aprendérsela. Hay personas que podemos tener el beneficio de retener mucha información, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que ustedes identifiquen y puedan trabajar sobre estos elementos. Si es su tatarabuelo, usted tendrá descendencia alemana, pero usted ya no es alemana, a no ser que las reglas de ese país todavía le permitan mantenerla. Por ejemplo, los italianos, pero va a depender cómo está la normativa nacional sobre ese concepto de nacionalidad en el país de los cuales sus familiares, no sé si Ángela Aguilar hablaba de que ella era mexicana y no sé cuánto porcentaje de Argentina, haciendo un chiste de lo que, porque decía que su bisabuela era argentina y entonces ahí venía cierto elemento. El jus soli es por el suelo, por donde usted nace, el lugar donde usted nace, y es el sistema que se le atribuye a las personas que desde nuestro nacimiento nacen en el territorio guatemalteco. Para este también hay una regla que no aplica a las personas que están en los consulados o en los embajadas. ¿Por qué? Porque de conformidad con los convenios de Viena sobre relaciones consulares y relaciones de embajada, estas personas tienen la opción de acceder a la ciudadanía del lugar donde están naciendo o a la ciudadanía de donde sus progenitores pertenecen o a las que están prestando el servicio consular. Por su parte, algunos internacionalistas consideran que hay un tercer sistema y es este ius optandi, que si bien yo nací en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, tengo los medios para irme a vivir a otro país y deseo actuar esa nacionalidad de ese otro país cumpliendo con los requisitos que me va a señalar efectivamente ese país para que yo pueda estar dentro de ese territorio. En la apátrida se da que aun cuando en teoría se supone que todo hombre y mujer deben tener una nacionalidad, van a existir esos casos en los que, como los apátridas, los apoloides o hematoloses, como se lo denomina a un individuo sin nacionalidad. Pero para mí, creo que se le viola ese derecho a una dignidad humana, porque si no es ni de aquí ni de allá, nadie lo reputa, nadie le va, ¿cómo ellos van a ejercer esos derechos? ¿Cómo van a reclamar los derechos que les corresponden por solo derecho de ser humanos? Entre ellos van a estar los individuos nómadas modernos, como los gitanos que se encuentran en constantes viajes a través de los territorios de diversos estados, individuos cuyo origen es desconocido para ellos mismos, por su ausencia de ascendientes conocidos, por desconocer el lugar donde nacieron o por lo menos por no acreditar su nacimiento, y individuos en que incurren en una causa en que su país trae consigo la pérdida de la nacionalidad sin que hayan adquirido otras. Y ahí estamos ante el tercer elemento
que decía Edwin. Ahí los están dejando hematolosis porque les están quitando la nacionalidad de Nicaragua y ya no han hecho ningún trámite para tener la nacionalidad, por ejemplo, guatemalteca. Hoy por hoy creo que unos van para Costa Rica, otros para Argentina. Entonces ellos están en el limbo, porque si ellos tenían una vinculación con el país que lo vio nacer, hoy por hoy están perdiendo esa nacionalidad y esos derechos humanos de reconocerse con ese vínculo, no solo afectivo con el lugar donde nacieron, con toda esa parte eh, legal, pero también emocional, porque los están desapoderando de un elemento con el que ellos se identificaban. Por ejemplo, la Constitución Política de la República de Guatemala lo vamos a tener regulado en el artículo 144 y 145. Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, aeronave guatemalteca, los hijos de padres y madre guatemalteca, los nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios y diplomáticos de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados, y a ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Nacionalidad de los centroamericanos: se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de la república que constituyeron la Federación Centroamericana. Si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente su deseo de ser guatemalteco, en este caso podrá conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que establezcan los tratados o convenios centroamericanos. Y lo mismo ocurre con los nacionales de Belice. Pero eso no está ni en el artículo 144 ni en el 145, sino en el artículo 7 transitorio de la Constitución Política de la República. En la Ley de Nacionalidad, Decreto 1613 y su reforma, el artículo 1 establece de la Ley de Nacionalidad una definición de lo que es la nacionalidad guatemalteca. Y cuidado, porque confunde con la ciudadanía, porque establece que es el vínculo jurídico político que une a una persona con su país o con Guatemala. Y entonces si es el vínculo jurídico político, es la ciudadanía. El artículo de esta ley establece la doble o múltiple nacionalidad y Guatemala suscribe el convenio sobre la nacionalidad el 26 de septiembre de 1933 junto a Honduras, Estados Unidos de América, El Salvador, República Dominicana, Haití, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Panamá, Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Chile, Perú y Cuba. En este caso me quiero detener un poco en cuanto a la nacionalidad. Si bien se acepta que puede haber doble nacionalidad, ojo, que puedo tener yo doble nacionalidad, pero no puedo ejercer las dos nacionalidades simultáneamente. ¿Qué significa eso? Si yo tengo la nacionalidad guatemalteca y tengo la nacionalidad norteamericana, o la nacionalidad norteamericana y nicaragüense, o española y guatemalteca, ¿cómo voy a utilizar ambas nacionalidades? ¿Cuál sería el sentido lógico que ustedes creen? A veces siento que estoy solo estando en una conferencia y lo que yo dije. Sí, Tania. Licenciada, buenas noches. Perdone, fíjese que ahorita me confundí un poco porque usted había dicho en la clase que el término correcto era ciudadanía. ¿Por qué? Porque la nacionalidad es donde uno nace. Entonces me causa duda su explicación ahorita porque yo le había entendido eso, que la nacionalidad es donde nacemos y podíamos optar doble ciudadanía, que era el término correcto, pero no sé si le entendí bien. Sí, Tania, perdón. Lo que pasa es que, por ejemplo, les estaba hablando de la ley
de nacionalidad guatemalteco donde habla que puede haber dos nacionalidades. Entonces, en ese sentido, era que se los estaba requiriendo, perdón, y le voy a pedir que por favor para la próxima clase lean los primeros 5 artículos o los primeros artículos de la Ley de Nacionalidad. ¿Y por qué? Porque esta Ley de Nacionalidad está anclada en la Constitución de 1965. ¿Y por qué es? Porque, por ejemplo, si usted tiene la ciudadanía estadounidense y tiene un pasaporte estadounidense y tiene el pasaporte guatemalteco, reside en Estados Unidos, usted puede salir con el pasaporte estadounidense e ingresar a Guatemala con el pasaporte y le hacen mucho. He visto mucho ese fuego, esa forma de actuar en Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque si creo que ustedes ingresan como extranjero o como con nacional o ciudadano de otro país, hay ciertos pagos de aranceles distintos. Entonces, muchos de los que hacen es que salen, por ejemplo, con el pasaporte como ciudadano americano, pero ingresan con el pasaporte guatemalteco para no tener que pagar ninguna tarifa. Lo he visto mucho en Nicaragua y entonces, si tienen ambas ciudadanías, lo que van a hacer es que pueden ejercer o la ciudadanía guatemalteca o la ciudadanía estadounidense, pero no pueden utilizarlas de manera simultánea. ¿Me entienden esto? Y eso es lo que establece la ley de nacionalidad. Pero como les digo, incluso la ley de nacionalidad refiere a ciertos términos que ya no están en la realidad que lo estemos utilizando. Y lo decía así por cómo también están redactadas algunas convenciones. Ay, perdón, ando un animalito aquí. J.P. Niboyet definió a la nacionalidad como el vínculo jurídico político que relaciona a un individuo con un Estado. Y esta denominación se ha recibido críticas porque le digo que tiende a confundirse con lo que es la ciudadanía, en virtud de que en un menor de edad puede tener la nacionalidad y no tiene esa vinculación política con el Estado. Por otra parte, el jurista Carlos García Arellano, catedrático de la UNAM, considera que la nacionalidad es la institución jurídica a través de la cual se relaciona una persona física o moral con el Estado, en razón de pertenencia por sí sola o en función de manera originaria o derivada. Originaria es la forma originaria es porque usted nació en el lugar y derivada porque usted optó a obtener esa nacionalidad o ese vínculo o esa ciudadanía. Y la mayoría de los actores sí coinciden, ay, perdón, pero es que anda un mosco y me da pena que me vaya a picar, que es ese vínculo jurídico es el vínculo que coincide, que es el vínculo con el Estado. El vínculo jurídico, la ciudadanía es el vínculo jurídico político que tiene una persona con un Estado, que le permite ser parte de la comunidad política del mismo y la cual debe cumplir con los requisitos de ser nacional de ese Estado, tener la edad señalada para ejercer los derechos de ejercicio, que en la mayoría son 18 años. El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio establece que la ciudadanía es, según Estrada, la condición jurídica en cuya virtud los individuos intervienen en el ejercicio de la potestad política de una sociedad determinado. Sin embargo, esta definición puede tener algunas ambigüedades porque puede haber residentes de una ciudad, de una nación, de la cual no son ciudadanos y pueden ejercitar ciertos derechos especiales en el orden municipal. Por ejemplo, aquellas personas que están avecindadas o que son residentes y no ciudadanos van a tener cierta elementos o les permiten tener ciertas formas de actuar ante las municipalidades y no son ciudadanos. Por su parte, Sánchez
Viamontes señala que la ciudadanía es una institución que habilita para el ejercicio de todos los derechos políticos y comparte deberes y sus responsabilidades. El vocablo ciudadanía proviene de la palabra cobra auge después de la Revolución Francesa con la Carta de los Ciudadanos Franceses. La palabra ciudadanía deriva de la voz civitas, Q, que significa salvada a distancias históricas, era lo más cercano. Por lo tanto, el profesor de la Universidad de Buenos Aires de Garay ha considerado que la nacionalidad como un hecho de consecuencia de nacimiento y la ciudadanía como consecuencia del nacimiento. Para este jurista, la nacionalidad no puede cambiarse, pero la ciudadanía sí. Usted no puede cambiar dónde nació, pero sí la ciudadanía. El objetivo fundamental para evitar la doble nacionalidad, según lo dispuesto en los artículos del 1 al 6 de la Convención, es la naturalización ante la autoridad competente de cualquier país. Implica la pérdida de la nacionalidad originaria. Eso se tuvo por muchos años, pero hoy muchos países aceptan esa doble nacionalidad, pero bajo esa regla que les indicaba, o esa doble ciudadanía, pero bajo esa regla que no se pueden ejercer simultáneamente, porque estaríamos ante un fraude de ley, ante querer sorprender al sistema jurídico. El régimen de nacionales y de los extranjeros como persona, en principio, está regido por el principio de igualdad, no discriminación, que consagran en los artículos 4 de la Constitución, 26, 28, 29 y 36, en el caso de Guatemala. Y en principio tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, salvo aquellos derechos políticos que solo van a derivar para los ciudadanos, y más si estamos hablando de ciudadanos de origen, que son, por ejemplo, ser fiscal general, ser magistrado de corte de apelaciones, ser presidente, vicepresidente, porque estos llevan aparejado esa identificación ciudadana, pero no para cualquiera que la haya tenido, sino solo para los que sean ciudadanos de origen. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí, Nancy? Licenciada, solo muy comentario, me resulta curioso esto que usted dice, porque digamos en el caso de este diputado Calderón, él, digamos, sigue conservando su ciudadanía americana. Yo no conozco el ordenamiento jurídico de allá, no tengo claro, pero él ciudadano, de hecho tiene empresas allá, ¿verdad? Pero entiendo yo que lo que no podría él es como postularse a algún cargo público o algo así, porque ahí podría incurrir en fraude de ley o no. Pero, ojo, ¿él es hijo de algún guatemalteco? Porque si es diputado. Sí, su ascendencia es guatemalteca, él es nacido allá y en algún, bueno, de hecho por cuestiones, pues, así que por jus sanguinis, en verdad, es que Él es él se guatemalteco de naturaliza. origen. Es que el guatemalteco, no, porque, ojo, él se está naturalizando, pero es originario. Su nacionalidad es original porque sus papás, por jus sanguíneo, él tiene derecho a ser, se reputa guatemalteco de origen por el papá, por los papás. Sin embargo, Estados Unidos sí tiene, hasta hace un tiempo, ellos antes no aceptaban, por ejemplo, es más complicado que ellos pierdan si nació en Estados Unidos. Él a los 18 años le pedían que decidiera con qué nacionalidad se iba a quedar. Y fue por mucho tiempo de esa forma. Hoy por hoy, ellos ya aceptan la doble nacionalidad, pero manifestando lo que les decía anteriormente. La ciudadanía o ejerce una o ejerce la otra, pero no simultáneamente. Está acá y está ejerciendo la ciudadanía guatemalteca. Está allá y puede ejercer incluso su derecho a voto allá,
y ejercer la ciudadanía eh, norteamericana. Incluso como él es ciudadano americano de origen, él puede incluso postularse para un cargo público allá. Bueno, más o menos comprendo, porque sabe que, licenciada, no sé si se acuerda usted también otro caso que recientemente fue muy sonado, pues creo que fue más del año pasado, de un notario que él sí es americano y vivió aquí muchos años, que finalmente, bueno, su caso llegó a la Corte Ujú. Interamericana Él y estaba al final, demandando pues, porque ajá, él sí no tiene porque no la podía ejercer nacionalidad. el notariado acá y Ujú. le pidieron en algún momento que su Le ciudadanía otorgaron aquí, los títulos de abogado y notario, más no, perdón, de abogado, licenciado en ciencias más no jurídicas, pero notario. no notariado. Ah, sí, eso sí, Ujú. pero a menos que él hiciera el proceso ese de naturalización y él cabal salió diciendo de que él eso pues no le convenía, ¿va? Entonces, al final de cuentas no, pues ahí sí que quedó como americano y no puede, ¿verdad? Pero creo que el problema no es que sea el procedimiento, sino que él, además de eso, él no había nacido en Guatemala y creo que él no tiene familiares guatemaltecos de origen. Sí, el asunto es que él trabajó mucho tiempo aquí en Guatemala y por algo, o sea, es que eso estuvo en proceso, pero a la hora de entregarle los títulos, porque él estudió en la San Carlos, entonces no le dieron, o sea, el título se lo quedó la universidad, solo le dieron el de abogado, ¿verdad? Y efectivamente, él aquí había estado creo que como 20 años, una cosa así. Realmente no sé cómo es que iba a hacer con qué fundamento iba a hacer su solicitud, ¿verdad? Porque se lo plantearon, ¿verdad? De naturalizarse, o más bien de pedir la ciudadanía guatemalteca, ¿no? Sí, pero creo que era más complicado que eso. Incluso pueden ingresar a ese caso a la sesión de la Corte Interamericana y con el nombre de él ahí le indican cómo está y lo que argumentó para poder establecer, pero el problema con él es que él, si era ciudadano americano, no tenía, acuérdese que para que ejerzan el notariado es guatemalteco de origen, no lo puede ejercer alguien que no lo tenga de origen. Sí, Byron. Buenas noches, licenciada. Con Ajá, relación a lo que la compañera estaba preguntando, yo estaba leyendo justamente el decreto, ¿verdad? Eh, ajá. de esta ley de nacionalidad, en el artículo 5, en el que se refiere que en los casos de doble o múltiple nacionalidad concurrentes en guatemaltecos de origen, el Estado de Guatemala, dentro de sus límites territoriales, le reconoce exclusivamente su propio, sin perjuicio que en el territorio de los estados que les atribuyan nacionalidad ejerzan los derechos y obligaciones propios de los nacionales de esos países. Eso para mí es interesante porque al final de cuentas no pierden tampoco los derechos de la nacionalidad que hayan adquirido. En el No, caso, no por lo ejemplo, de este pierden, amigo pero no, yo, pero la cosa es que ellos tienen que decidir oh qué sí, oh derechos sí, por van a. supuesto, porque por ejemplo, en el caso de Calderón, le está ejerciendo acá prácticamente esos derechos de esa nacionalidad y ciudadanía siendo un diputado y lo está ejerciendo, porque de hecho ahí se hace mención de la soberanía, que definitivamente no puede estar mezclando una con otra, pero no le veda el derecho de que si él ya no es diputado acá y no está participando, que lo pueda hacer en el país donde ha adquirido la otra nacionalidad. Eso es lo que yo entiendo en este artículo, ¿verdad? Es que era lo que yo les Entonces, decía, dentro del definitivamente, territorio. como bien lo dice usted, debe definirse, ¿verdad? Debe decirse si, bueno, se va a ejercer en Guatemala, pues aquí está, y sin más ni más acá, sin tener el derecho de poderlo hacer en otro país. Si él decide hacerlo en el país en el que adquirió la nacionalidad, definitivamente pierde el derecho de hacerlo en Guatemala, automáticamente. Eso es lo que yo entiendo. Gracias, Es licenciado. decir, en cada territorio puede ejercer qué derecho va a ser, si como guatemalteco o como nacional o ciudadano de ese lugar. Bueno, lo dejo porque tienen la próxima clase. Feliz noche.
Noche.